Lo cuántico está de moda, y no es una casualidad. Cada vez hay más documentales sobre física cuántica, sobre teoría cuántica y de las posibilidades que ese universo nos abre. Podríamos hablar de una teoría que dice que la partícula más pequeña que existe en el mundo, en el universo, se llama quantum, y que esta partícula tiene conciencia. Imaginaos las aplicaciones que podría tener, ¿no? Tú y yo estamos formados de quantums, la realidad está formada de quantums. Si pudiéramos influir en esa conciencia, conectar con ella, ¿qué no seríamos capaces de hacer? Dioses creadores en potencia, ¿no? De ahí que sea tan interesante hablar de este tema. Pero yo no os voy a hablar de este tema porque no sé mucho, la verdad. Quien sí realmente sabe, que lo ha investigado durante muchos años, es Claudia González de Vicenzo. Claudia González de Vicenzo es una investigadora que está realizando una serie de talleres y seminarios alrededor de todo el mundo y que tendremos la suerte de contar con ella muy próximamente aquí en España. Hoy la recibimos en la Caja de Pandora. Claudia, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ti por conectarnos y por atender nuestra llamada. Vamos a hablar precisamente, Claudia, de esa conexión cuántica. ¿Qué significa conexión cuántica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conexión cuántica? Bueno, cuando hablamos de conexión, hablamos de mantener esa relación entre esa esencia que somos y esta realidad que manifestamos. La característica de este mundo material es que estamos divididos entre esa esencia que somos, que elige venir al planeta Tierra, un planeta de tercera dimensión donde nos materializamos con un cuerpo físico, y cuando elige venir se separa de esa esencia infinita a la que está conectado para tener una experiencia dividida. Cuando nacemos, lo primero que sucede, nos golpean la cola, ¿no? Para que lloremos y gritemos, porque parece que gritar es un símbolo de estar despierto en este planeta Tierra. Y gritamos justamente por eso, y lloramos justamente por eso, porque nos olvidamos quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Nos olvidamos temporariamente porque existen formas bastante prácticas, como vos decís, lo cuántico está de moda, entonces ahora son bastante prácticas para volver a recordar eso que somos. Y volverlo a recordar, ¿no? Bastante prácticamente, ¿no? Volver a tomar conciencia práctica en esta realidad de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. La conexión cuántica es una forma, una técnica, si querés, una metodología que me permitió a mí establecer el contacto con esa parte que soy. Y a partir de establecer ese contacto, mi vida empezó a transformarse en una manifestación de esa esencia que soy. Entonces, el ego o esa potencia que somos, que no reconoce la esencia, empezó a ocupar otro segundo puesto. Y el primer puesto empezó a ser en mí esa esencia que soy. Cuando empecé a conectarme con esa fuente que traigo, empecé a darme cuenta que, bueno, no solo lo puedo hacer yo, lo puede hacer todo el mundo. Entonces, a partir de ese momento empezó esta metodología a la que llamamos conexión cuántica. Hablemos de ello, Claudia, perdona. ¿Cómo fue ese primer encuentro, descubrimiento de esta fuente, ¿no? De la esencia? ¿Cómo llegaste a esa conexión cuántica por primera vez? Esto es muy interesante, ¿no? Porque tengo 53 años, ¿no? Desde chiquita yo venía conectada con otra parte de mí, ¿no? Y la verdad es que estaba como dividida, teniendo dos experiencias al mismo tiempo. Una experiencia en la cual yo era loca, rara, diferente, divergente, si querés, ¿no? Porque me pasaban cosas que yo miraba y decía, bueno, esto le pasa a todo el mundo. Y cuando venía con, mira, ¿no viste eso? Y no, la gente no lo veía. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que era distinto, que yo conservaba una conexión que el resto de la gente parecía que no tenía. A partir de ese momento empecé como a separarme y a tener una división en mí, la vida políticamente correcta y la vida personal e interior, ¿no? Que a veces no le mostraba a todo el mundo porque si no pensaban que estaba loca, que era una bruja, que bueno, vaya uno a saber cuántas cosas. Con el tiempo me fui dando cuenta que era más natural mantener esas dos partes separadas. De hecho, en mi vida profesional me dediqué a la contabilidad, ¿no? Soy contadora, como necesidad a lo mejor de poner los pies en una tierra, en un mundo que para mí era desconocido. Viví muchos años en ese mundo de empresas, con la contabilidad, enseñando contabilidad en las universidades, donde aprendí a ser terrestre. Sin embargo, esa otra parte de mí siempre estaba presente. En algún momento conocí a Dolores Cannon,
Dolores Cannon es una hipnoterapeuta americana que se dedica a regresiones a vidas pasadas. Cuando la conocí, que llegó a mi vida a través de un mail, por un libro que ella escribió, Las 3 olas de voluntarios y la nueva tierra en Amazon, cuando la conocí dije, claro, acá está. Esa mujer a mí me introdujo en esa parte interior mía para poder traerla de nuevo a la realidad. Y dije, ok, no hay por qué estar dividido, uno puede estar integrado aquí y ahora. Esta integración también se produjo en un momento en el cual el mundo ya estaba listo para recibirnos a nosotros integrados. No pudo haber sucedido cuando yo era joven porque era otra realidad, estábamos en la era de Piscis, había que seguir a un maestro, la información venía desde otro lugar, ¿no? Desde afuera de nosotros. Pero a partir del 2008 en adelante empezamos un ciclo de empezar a reconocer quiénes somos y qué estamos haciendo acá e integrarnos. En el 2008 yo la conocí a Dolores Cannon, ¿no? Y ahí empezó toda una búsqueda interior que terminó de alguna manera en el 2012 cuando yo empezó, ¿no? En el 2012 cuando hice mi conexión con ella. Eso para mí abrió una dimensión completamente nueva en mí. Tal es así que la vida de empresa se terminó y empezó esta otra vida, ¿no? Esa vida que tenía dividida, de pronto se integró y ese mundo que yo había dejado escondido en algún lugar empezó a florecer. Y una vez que empezó a florecer ya no lo pude frenar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo cambió tu vida a raíz de esa conexión cuántica? Muy bien, cuando hice la conexión con Dolores, que fue en Arkansas, en Huntsville, un pueblito donde ella vivía, bueno, ahora falleció, me encontré con esa otra parte de mí, ¿no? El quién soy y qué estoy haciendo acá en el planeta Tierra, eso que había silenciado cuando me golpearon la cola y me puse a llorar, ¿no? Hace 53 años. Y una vez que me encontré con eso, quién soy y qué estoy haciendo acá, llegué a la Argentina. Yo tenía 2 trabajos, ¿no? Trabajaba para una consultora internacional y tenía mi propia consultora. Cuando llegué, se terminaron los 2 proyectos en los que estaba, así, de un día para el otro. ¿Se acabaron? Ah, ok, se acabaron, de un día para el otro. Eran 2 proyectos que estaban funcionando muy bien. En uno me dijeron, mira, la segunda etapa del proyecto no la vamos a hacer. En la otra, en la consultora que tenía en una empresa privada argentina, me dijeron, ¿sabes qué? No vamos a seguir con el proyecto. Y yo dije, ok. Entonces esto de estar desdoblada entre quién soy y lo que estoy haciendo, es momento de integrarlo. Tal es así que fui y estudié con Dolores Cannon su metodología. Empecé a trabajar en todos los países de habla hispana con su metodología, que es de alguna manera americana para otro perfil de gente, y a medida que iba trabajando me iba encontrando con otra cosa interna, ¿no? Con esta salida de lo que yo soy, que no tiene que ver con sanación, ¿no? El método de Dolores es Quantum Healing Hypnosis Technique, ¿no? Entonces ella trabaja mucho con lo que es sanación. La verdad es que yo no creo en la enfermedad, entonces como no creo en la enfermedad, la sanación para mí queda como un poco descolocada. Y así fue que empezó la tecnología de la conexión cuántica, que no tiene que ver con una regresión a vidas pasadas lineal, sino con una conexión con la fuente que cada uno de nosotros es. Y así fue como empecé con eso y solo se fue dando. Yo a veces, viste, me pregunto, o la gente te dice cuando viene a la conexión, y dice, bueno, y todo esto que encontré en mí, ahora, ¿cómo lo manifiesto? Si yo te tuviera que decir cómo lo manifesté en mí, el cómo no es lo importante, porque yo no sé cómo salí de ese lugar y llegué a este. Solo sé que salí, que todo se fue dando, que las cosas se van acomodando, que lo único que importa en uno es saber qué, por qué y para qué. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y just do it, ¿no? Porque lo que vinimos a hacer es ser lo que somos. Entonces todo se trata solamente de correr esa máscara que armamos en nosotros por varias razones y empezar a ser auténticamente uno mismo, auténticamente esa luz que uno trae. Ya, pero entonces, Claudia, ¿qué somos realmente, no? Nos quitamos la máscara y ¿qué somos entonces? Sí. Aunque no nos quitemos la máscara, somos eso igual, ¿no? Somos energía manifestada en este planeta Tierra. Somos una energía vibrando a una determinada frecuencia que vino a tener una experiencia en este mundo material. Y hay 8.000 millones de posibilidades de ser esa esencia manifestada en este planeta Tierra. Muchas posibilidades, ¿eh? Hombre, el universo está lleno de posibilidades y yo creo que es interesante esta teoría
por cuanto nos da también de ilusión y esperanza, porque hay muchas personas que creen que su vida ya no da para más, o que están estancados, que están bloqueados, y que no hay más, ¿no? Y que su vida siempre será así, siempre estarán con la misma pareja, el mismo tipo de trabajo, siempre tendrán además el mismo tipo de economía, e incluso se pueden encontrar estancados en ese punto, ¿no? Es decir, no, es que parece que a veces tenga algún ingreso extra, pero siempre aparece un gasto extra que hace que realmente no pueda vivir la vida con la prosperidad o abundancia que me gustaría, ¿no? Tú precisamente en tus talleres y seminarios, Claudia, hablas de esos bloqueos que nos impiden fluir con naturalidad. ¿De dónde vienen esos bloqueos? ¿Cómo nos creamos esos bloqueos? De nosotros mismos. Somos nosotros los que creamos esos bloqueos. La verdad es que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando nacemos completamente libres, ¿no? Somos como una esencia pura. Lo que pasa es que también en ese proceso evolutivo pasamos por diferentes etapas. Al principio, cuando nacemos libres, olvidando eso que somos. Pero como humanos, en este proceso evolutivo, lo primero que requerimos es algún adulto que se haga cargo de nosotros, ¿no? Entonces, en la primera etapa somos dependientes. Es un proceso necesario. Luego empezamos a desarrollar el yo. El yo es el ego. Ese yo lo desarrollamos en base a un proceso de socialización. Entonces, fíjate, el proceso de socialización no es algo que creamos nosotros, viene de afuera, en base a una conciencia colectiva imperante en el planeta Tierra. Entonces, mira estos dos estados evolutivos. Al principio necesitamos a alguien que nos contenga y nos sostenga y nos eduque. Luego necesitamos esos mismos educadores, padres, pero también sociedad. Entonces ya hay otro programa. Primer programa son nuestros padres. Segundo programa es el proceso de socialización. Tercer programa, empezamos a encontrarnos con otros, porque ya no soy solamente yo, sino que hay otros. Esos otros también vienen con sus programas, que los ponen en nuestra CPU, porque empezamos a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces tomamos programas de alrededor. En algún momento crecemos lo suficiente como para soltar esos programas, volver a conectar con esa esencia que nunca se fue, solo se socializó, y ahí soltar esos programas. Esos programas lo que arman en nosotros son bloqueos, bloqueos a través de creencias. Fíjate que todas esas cosas que vos me decías hablan de creencias. La creencia de quién soy, la creencia de la abundancia que tengo que tener, la creencia de dónde viene esa abundancia, porque la mayoría de la gente cree que para poder tener fondos en este mundo o dinero en este mundo tiene que tener un trabajo, ¿no? Entonces fíjate, la creencia ya te condiciona que para poder tener dinero necesito tener un trabajo. Si no tengo un trabajo, no tengo dinero, no puedo vivir. Y la gente que vive en la selva, que no tiene trabajo y que vive en permanente abundancia, en contacto con la abundancia total, que es la naturaleza. Esa es la condición básica del humano. Lo que pasa es que entonces, ¿qué hacemos, Claudia? ¿Nos vamos a vivir a la selva o cómo funciona? No, cambiamos la creencia, Bien. Porque si hay alguno que puede vivir en abundancia, todos podemos. El tema con el humano es dónde estamos haciendo el foco. El foco es lo que crea nuestra realidad, ¿no? Esto es física cuántica también, ¿no? El observador es el que va creando de todas esas infinitas posibilidades la que se va a manifestar. Nosotros somos el observador de nuestra realidad. Cuando la observamos, la estamos creando. ¿Cómo la observamos? Poniendo foco. Cuando vos mirás, ¿qué mirás? Cuando mirás a una persona, ¿qué mirás en esa persona? ¿Su aspecto externo o su energía? A mí me pasó una cosa muy interesante, ¿no? Que creo que uno también se va armando en base a las experiencias que le toca vivir, ¿sí? Yo tuve un compañero noruego, ¿no? Imagínate, viniendo de Argentina, vivir en Noruega, que tengo un idioma completamente diferente, yo no hablaba noruego, la filosofía de vida es completamente diferente. Imagínate, Noruega es el país con más alta calidad de vida, Argentina es uno del tercer mundo bien abajo, ¿no es cierto? Entonces era como mundos diferentes. Cuando yo llegué a Noruega, mi compañero tenía como una vida social muy interesante, ¿no? Entonces íbamos a diversos lugares. Yo hablaba inglés. Con las personas con las que me encontraba, no tenía foco o etiquetas de quién habla bien noruego, ¿no? Para ver si habla correctamente, incorrectamente, si usa slang. No sabía cómo se visten, ¿no? Que es políticamente correcto de vestimenta o no.
no conocía su estatus, ¿no? Porque no podía darme cuenta, no pertenezco a esa cultura. Entonces yo trataba a todo el mundo con el mismo corazón y la misma autenticidad, porque para mí todos eran humanos, teniendo una experiencia. Es decir, no ponía filtros. Le decían a mi compañero, qué hermosa esta mujer, todas las mujeres en Argentina son iguales. No, yo solo no ponía filtro, para mí era lo mismo cualquier humano. Entonces trataba a todos los humanos de corazón a corazón. Eso es lo que perdemos en el proceso de socialización, porque empezamos a poner focos en base a etiquetas, en base a clase social, en base a idioma, en base a educación, en base a economía, y eso no es la verdad de lo que somos. En base a si me gusta físicamente o no me gusta físicamente, si tiene algún defecto, y eso no es lo que somos. Lo que somos es luz. Entonces, cuando podemos poner el foco en la luz, observamos la luz del otro. ¿Qué se manifiesta? La luz. Donde está el foco está la realidad. Está claro. Lo que pasa también, Claudia, que estamos en un mundo que está habituado y cada vez más a las etiquetas, ¿no? Nos encanta encasillar, juzgar, valorar, etiquetas, incluso hashtags, ¿no? Estas etiquetas que corren por todas las redes sociales. Es decir, es un mundo en el que quizá sí que es cierto que hay una apertura de la conciencia, vamos a más, ¿no? En el sentido de que cada vez tenemos un concepto más global de las cosas, de la salud, de la economía, de la realidad, de la política, pero por otra parte cada vez también etiquetamos más. Claro, costará hacer ese cambio, ¿no? Que seamos capaces de ver a alguien más allá de la etiqueta. Sí, esto es natural. Como nos educaron para ver etiquetas, podemos nosotros educarnos para no ver etiquetas. O para ver dentro de las etiquetas, porque si no ya implica cambiar lo cultural y es un proceso más largo. En lugar de ver las etiquetas que condicionan, veamos las etiquetas que abren. En lugar de ver, porque cuando veo la oscuridad en una persona estoy viendo la etiqueta oscuridad, pero si en lugar de ver la etiqueta oscuridad veo la etiqueta luz. Cuando trabajaba en empresas, yo era consultora, ¿no? Entonces llegaba a una empresa y veía qué es lo que no funciona en esta empresa, porque eso es lo que hay que corregir para que la empresa tenga más ingresos. Entonces era muy buena observando problemas. Ahora, cuando me encuentro con las personas, en lugar de ver qué es lo que falla en la persona, veo dónde está la luz en esa persona. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando en la empresa vos veías lo que falla, tu informe tenía que ver con cosas para corregir. Cuando en la persona solo ves la luz, la persona te mira y dice, ¿cómo ves eso en mí si ni yo lo veo? Justamente, vos no lo ves porque estás acostumbrado a poner la etiqueta en lo que no funciona para corregirlo. No creo que las personas tengamos error, solo creo que no vemos la luz que somos. Y hasta que no veamos esa luz que somos, la luz no se va a manifestar, porque está ahí esperando que la reconozcamos para manifestarse. Claro. Eso está muy bien, Claudia, porque va también un poco la línea de la nueva educación, por ejemplo, ¿no? En que se potencian más los talentos del alumno, del niño, que no simplemente corregir aquello en lo que no es bueno, ¿no? O que no se le da tan bien. Se potencian más sus habilidades que no la erradicación de sus defectos. Sí, no creo en los defectos. Los defectos, o lo que la sociedad llama defectos, en realidad son consecuencia del proceso de socialización. El proceso de socialización es una estandarización de lo que es ser humano. Entonces, cuando vos actuás de acuerdo a lo que el estándar dice que tenés que cumplir, sos políticamente correcto y estás sano. Pero cuando no actuás conforme al estándar, parece que hay algo mal en vos. Bueno, la historia de mi vida es que parece que siempre hubo algo mal en mí, porque no encajaba en ninguno de esos estándares. De hecho, era hiperactiva, ¿sí? O tenía el ADD. Si en mi época hubiera existido esos estándares o esos condicionamientos, seguro me hubieran medicado, porque siempre vivo con otro ritmo. Entonces me aprendí cómo moverme en otra dimensión, ¿no? Viendo otras cosas, porque si no tenía que pensar que había algo mal en mí. Para mí el hecho de conocer a Dolores Cannon y hacer mi conexión me hizo entender que no hay nada malo en mí, simplemente soy distinta, y ser distinto no está mal. Es otra forma de moverse en esta realidad. Y es reconocer esa energía básica que uno trae. Y no solo reconocerla, sino también manifestarla. Porque hay muchos como yo. Hay mucha gente que no entra en el sistema. Que el sistema esté definido de una determinada forma no quiere decir que esté bien. Y que uno no cumpla con esos requerimientos no quiere decir que esté mal. Entonces, uno de los pasos de la conexión cuántica es justamente esto, reconocer tu potencial, cuáles son los patrones que fuiste, digamos, repitiendo como hábitos
y los que te fueron etiquetando también en la historia de tu vida, para ver que no hay nada mal en vos, sino reconocer cuál es la luz especial que tenés. Entonces, porque Claudia, si yo, por ejemplo, hago una conexión cuántica, podré ver la luz que hay en mí, la luz que hay en las demás, ¿no? Podré ver cuáles son mis habilidades, cuáles son mis talentos, e incluso podría averiguar cuál es mi misión, mi propósito, para qué he venido a este mundo. Sí, exactamente. Eso es lo que a mí me conmueve de la conexión cuántica, ¿no? Porque lo que parte de la idea de que todos venimos con una misión, y hasta que no encontramos adentro de nosotros esa misión, es como si estuviéramos apagados, ¿no? Porque parece que la vida siempre fuera una sucesión de patrones y de repeticiones y de tengo que levantarme, trabajar, trabajo todo el año para conseguir las vacaciones y luego vuelvo a trabajar para otra vez No, bueno, eso no es la vida, ¿no? La vida es traje una misión, y esa misión no es solamente para mí, es una misión global, porque si yo hubiera venido a un planeta donde solo importo yo, sería un planeta como el Principito, ¿no? Si hay 8.000 millones de almas, quiere decir que lo que importamos somos todos. Entonces, necesariamente mi misión tiene que contribuir no solo a mí, sino a todos. En la conexión cuántica la separamos en 3 partes el proceso. La primera parte es una charla en la cual vamos viendo cuál es el patrón de conducta que la persona el patrón de conducta, de creencias, fue adquiriendo a lo largo de su vida. Esto es tomado de alguna manera de sus ancestros, ¿no? De la historia de su familia por línea materna y de la historia de su familia por línea paterna. Y la persona lo fue repitiendo con algún condicionamiento. Eso es lo primero que analizamos. Es tan claro que la verdad, si solo fuera esa charla, podemos entender qué es lo que pasa con nuestra vida, porque nada es casualidad. Parece que hay como un exquisito plan para que elijamos ese padre, esa madre, cada una de las historias de vida que fuimos viviendo. Ok, esa es la primera parte, analizar el patrón. La segunda parte es ver el potencial. ¿Dónde vemos el potencial de la persona? En la carta astral. La carta para mí y la astrología fue una forma de empezar a entender que las personas somos energía, que elegimos manifestar esa energía de una determinada manera. Entonces, estudiar la carta es estudiar las energías que la persona trae a este mundo. En esas energías está de alguna manera definida una especie de misión, una especie de potencial, una especie de tarea. La tercera parte es la conexión en sí, que es una exploración del mundo cuántico, en el cual lo que vamos a hacer es encontrarnos con esa esencia que somos y hacerle todas las preguntas que siempre le quisimos hacer a esa parte de nosotros manifestada en esta realidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué elegí a esa mamá y a ese papá? ¿Por qué estoy con esta pareja? ¿Por qué nací en ese lugar? Cuando yo hice mi pregunta, yo ya había vivido, me había seguido a una pareja a Los Ángeles, había vivido en Noruega también siguiendo a una pareja, pero siempre volvía a la Argentina, ¿no? Y yo decía, ¿qué tiene de interesante la Argentina que siempre me hace volver a la Argentina? Bueno, en esa conexión yo encontré la respuesta a esa pregunta y a tantas otras más. Esto también se puede encontrar en la conexión cuántica individual, porque es acompañar a la persona que encuentre quién es, qué está haciendo, cuál es su potencial, si de alguna manera está cumpliendo su misión, si hay ajustes que tiene que hacer, qué lejos está de ese cumplimiento de misión, todo eso y mucho más. Ajá. Es interesante esto que dices de la carta astral, porque precisamente a los asistentes a la conexión cuántica grupal que haces en diferentes países y que dentro de poco también harás aquí en España. De hecho, si os fijáis en la pantalla ya van saliendo la información de todas las charlas, también talleres, seminarios que ahora hará Claudia en España. Siempre les pides a los asistentes que traigan una carta astral natal, ¿no? Una carta que además la pueden hacer a través de una página web que indicas. Sí, tal cual, sí. Mira, lo interesante de la carta, con que sepamos solamente 3 o 4, los astrólogos me van a odiar, ¿no? Yo la verdad no soy astróloga, pero para mí las energías presentes en la carta astral son un indicio de quiénes somos y qué estamos haciendo acá. Cuando nosotros vemos el sol en nuestra carta astral, lo que vemos es el conductor de la experiencia. El sol viene a ser como esa esencia que hay en nosotros que viene a conducir una experiencia. El ascendente es el auto que le dan para conducir esa experiencia. Entonces imagínate, a alguien que le dieron un sol en Aries,
es alguien que quiere conducir rápidamente, que se engancha cuando todo funciona rápido y su auto va por los mejores lugares. Lo que le interesa es el inicio de la experiencia, el inicio de la conducción. Después, si ya va a perdurar en el tiempo, bueno, hay que juntar energía, porque Aries es esto. Quiero empezar todo y quiero hacerlo ya y solo me veo a mí manejando. Suponete que a ese le dieron un auto, el auto es un auto Tauro o un auto Capricornio, porque tiene ascendente en Capricornio, digamos. El auto Capricornio es un auto que es muy eficaz, muy eficiente, que tiene que tener todo planificado, todo tiene que ser perfecto. Entonces imagínate un Sol en Aries que quiere hacer todo rápido, que le den un auto en Capricornio, el ascendente, que lo quiere hacer bien, perfecto y en las mejores condiciones. Imagínate cómo vive esa persona esa experiencia. Además puede ser que le hayan dado una luna en Cáncer, es decir, una luna que tiene en cuenta las emociones, que le encanta ver cómo todo el mundo se siente. Imagínate, Sol en Aries, que solo le importa iniciar la acción y solo ver cómo él se siente, con un auto en Capricornio que tiene que ir muy despacito porque está todo planeado, y con una luna en Cáncer que solo quiere ver cómo se siente. Así vive la persona, todo es un conflicto o un juego de poderes entre esas energías. En la carta también está Plutón, que indica de alguna manera la misión, y el nodo lunar. El nodo lunar también está muy estudiado en la astrología cabalística, que es considerado como tikkun o como corrección, ¿no? ¿Qué es lo que vinimos a hacer al planeta Tierra en este momento? Con un análisis a lo mejor de estas energías ya tenemos una idea básica de la energía de la persona. ¿Para qué aplicamos esa energía? Porque esto es como un patrón energético que la persona conserva. Cada uno de nosotros en la historia de su vida ha usado esas energías para obtener información sobre uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Suponete mis 53 años. Mis 53 años no son una vida al azar, porque Dios no juega los dados con el universo, decía Einstein. Hay un montón de acontecimientos en esa historia de mi vida que fueron puestos ahí para que yo vivencie esas energías y para que yo me vaya dejando rastros de qué es lo que vine a hacer al planeta Tierra. Si solo pudiera mirar para atrás la historia de mi vida, podría ver cómo esa energía se fue moviendo. Pero ¿qué pasa cuando vamos al colegio? En lugar de enseñarnos a ver nuestra historia de vida, nos enseñan a mirar para afuera. ¿Para qué nos sirve mirar para afuera en relación a quién soy yo y qué misión vine a cumplir? La verdad es que para nada, simplemente para ver el entorno en el cual me muevo, pero no me da datos sobre mí. Cuando en la conexión cuántica empezamos a vernos a nosotros mismos, la luz que ponemos es completamente diferente. Acordate que decíamos antes, es donde hago foco, creo la realidad. En el proceso de socialización externo, el foco está puesto en el afuera. En la conexión cuántica, el foco está puesto en mi historia personal. Y en dónde está mi energía, en dónde está mi patrón, en dónde está mi historia de vida, la luz que traje. Y cuando empezamos a ver la luz que traje se manifiesta. Esa conexión cuántica, Claudia, ¿cuánto se tarda en hacerla, en establecer esa conexión? ¿Se tarda mucho? Mira, en la conexión cuántica parte de la idea de que estamos conectados con esa esencia que somos. Todos, absolutamente todos, estamos conectados con esa esencia. Lo que bloquea esa conexión es el ego, ¿no? Entonces el proceso de conexión cuántica es empezar a mover un poquitito el ego y empezar a hacer foco en la esencia. Depende de cada persona, ¿no? Yo no te puedo decir, dura 3 horas y es el proceso paso 1, paso 2, paso 3. No, no es de esa manera, cada persona es un mundo. Al principio yo lo hacía todo en una sola sesión. Y dura como 6 o 7 horas, ¿no? Porque fíjate, vemos el patrón con toda la historia familiar, analizamos la carta astral con todo su potencial y luego hacemos la conexión en sí, que es como una relajación y una exploración de mundo cuántico. Ahora lo separo, la verdad, que en 2 o 3 sesiones, porque si no es mucha información de repente para la persona y hay muchos darse cuenta que la persona necesita disfrutar porque son como anteojos nuevos que luego pone para mirar su vida. Y la verdad que solo se trata de eso, es tan sencillo como empezar a mirar la vida de uno. Claro, cambias tu enfoque y entonces cambias tu realidad, porque el observador ha cambiado también. Exacto. Sí, más que cambiar la realidad, se trata de cambiar el enfoque. Sí, solo. interesante.
solo el enfoque. Es como que vos entrás con unos anteojos que son mirar para afuera y salís con otros anteojos que es mirar para adentro y mi propia historia. Ajá. Al cambiar el foco, cambias la realidad. Ahí me encanta, Claudia, sobre todo los que me seguís en los programas que hacemos a través de Alex Comunica, la caja de Pandora, me gusta mucho hablar de casos prácticos, ¿no? Poner ejemplo de personas que realmente han progresado en su vida o han cambiado su vida o se sienten más felices. Antes hablamos del propio caso de Claudia, de cuando de el cambio, transformación que vivió a raíz de esta conexión cuántica. A mí me gustaría saber, Claudia, si nos pudieras explicar algún ejemplo, algún caso de alguien que ha realizado una de estas conexiones en tus talleres y seminarios. Bueno, primero, antes de esto me gustaría, si te parece, explicar la diferencia entre la conexión cuántica individual y la grupal. Sí, importante. Sí. ¿Puede ser? Muy bien, sí. Porque en la conexión cuántica individual contábamos esto, ¿no? Son 6-7 horas, dividido a lo mejor en 2 o 3 sesiones con una persona, en la cual analizamos toda su historia de vida. En lo individual es muy fácil hacer esto. En lo grupal, te imaginas cuánto llevaríamos, ¿no? Entonces no se puede hacer en lo grupal uno por uno. Lo que hay que hacer en el grupal es como armar un proceso que todos podamos compartir. En el grupal lo que hacemos es hacer una exploración hacia dónde están los bloqueos. No puedo ir uno por uno, ver dónde están los bloqueos, pero sí en la meditación que armamos cada uno, lo que tengo que hacer es poder acompañar a que cada uno se encuentre con su propio bloqueo y lo limpie. ¿Se entiende? Entonces, en el individual lo que hacemos, logramos mucha información personal. En el grupal tiene la fuerza de todos nosotros trabajando en equipo. Entonces es la fuerza de la conexión de todos nosotros. A lo mejor se pierde un poco de información individual, pero se gana en potencia. Esto es, ¿viste cuando vas al, suponete al colegio o a la facultad, ¿no? Y estás en una clase, son muchos alumnos y la maestra te está enseñando cálculo matemático. Y cuando estás frente a la maestra y la maestra lo explica, todos lo entienden, ¿no? Porque son un montón. Después cuando llegas a tu casa y querés hacer el ejercicio solo decís, ahora no entiendo nada, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque lo colectivo tiene una potencia que es mucho más poderosa que lo individual, ¿sí? Entonces cuando vamos a los talleres perdemos información individual, pero ganamos en la potencia que logramos para la transformación. Muy bien. Entonces ahora me decías cuál era la pregunta. Te preguntaba acerca de casos ejemplos, ¿no? De personas que han experimentado esta conexión cuántica y cómo les ha cambiado la vida. Muy bien, mira, en vivo me pasó, fui a una charla que era Semillas de Conciencia, que se armó ahora el año pasado, ¿no? Y cuando di la charla estaba muy enfocada a estas personas, ¿no? A las personas distintas, a los divergentes, a los que tienen este don interno que no le pueden mostrar al mundo porque sería políticamente incorrecto, ¿no? Entonces, el hecho de contar mi historia, después de la charla de conciencia hicimos un taller, hizo que de esa charla en la cual había un montón de personas, todas las que se identificaron con esa historia vinieron al taller. Éramos como 25 y los 25 decían, no puedo creer estar ahora contando mi propia historia sin filtro, ¿no? Me acuerdo de una persona que contaba que trabaja en una empresa y que en la empresa ella era, viste, como así la persona que trabajaba en logística en esa empresa y tenía que ser políticamente correcta, pero cuando a alguien le pasaba algo la venía a consultar a ella, ¿no? Porque ¿qué pasaba en ella? Que ella podía dar información o acompañar procesos individuales. Ahí en la charla se desparramó, contó todo lo que ella es, sintió que ahora en equipo con otras personas a las cuales les pasaba lo mismo podía ser ella misma. Esto ya logra una transformación. ¿Por qué? Porque te hace dar cuenta que no hay nada mal en vos. Uno vive muchos años de su vida pensando que hay algo mal en uno, porque se tiene que esconder en eso que interiormente le sucede. Pero el hecho de encontrarse con otros a los cuales les pasa lo mismo hace que se puedan abrir porque no hay nada mal en uno, simplemente soy distinto. Y ser distinto no es malo, es simplemente poder compartir esos dones que traigo. Mira, me pasa en cada uno de los lugares a los que voy. Trabajo solamente o me muevo en países de habla hispana, ¿no? Porque bueno, Dolores Cannon y sus facilitadores lo hacen en inglés y también en otros idiomas, pero mi compromiso es con Latinoamérica, ¿no? Con esta y con España también, que es de donde venimos con este lenguaje. Que es muy poderoso, porque hay una razón de ser también latino, que es distinto de un anglosajón, ¿viste? Los latinos tenemos como otro movimiento energético, y también hay una razón para eso.
Me pasó en México, por ejemplo, en una conexión cuántica individual con la persona Virgo, sí, una persona muy estructurada, que en el momento de la conexión sí entendió todo, pero era como tanta información que salió de la conexión, se llevó el libro que escribí, Semillas Estelares, mi experiencia con Dolores Cannon, y después con el tiempo me contó que fue tan fuerte que dejó el libro separado, dijo no quiero escuchar más a esta persona, como que se borró de la información y de lo que había conseguido, porque fue tan fuerte que le produjo como un cimbronazo. Hoy es una de las facilitadoras de la conexión cuántica en México. Después, cuando se dio cuenta que todo eso era lo que le estaba pasando, de verdad asumió esa vibración, se comprometió tanto con su proceso de transformación que ahora es facilitadora en México. Me pasó lo mismo, bueno, muchos de los casos que tengo es de facilitadoras, ¿no? Es decir, que muchas de las personas que se han acercado a tus talleres o seminarios, ¿no?, de conexión cuántica, han acabado siendo también facilitadores de conexión cuántica. Sí. Sí, exacto. Patricia, ¿no? Me acuerdo, Patricia fue una persona que es la que maneja toda la parte de relaciones públicas, si querés, y de los talleres, y la que está organizando todo España. Vino, creo que fue, no me acuerdo si en el 2014 o en el 2015, a una conexión. Y también, ahora terminó metiéndose en la facilitadora, ahora es la que organiza todo. Esto es como una forma de vida. Encontrarse con uno mismo y ser auténtico desde el corazón es algo que no se puede evitar. Una vez que uno se lo encuentra y que lo saca, ya no lo puede esconder. Es como querer esconder, viste, el sol con un dedo. No se puede, porque uno es esta fuerza, esta energía, este movimiento. Y cuando hace foco en la luz, lo único que se ve es la luz. Cada uno a su paso, ¿no es cierto? Porque, bueno, no todos van a ser facilitadores. Hay otros, mira, me acuerdo de un caso de una persona que vino acá en Argentina, que hizo su conexión y también ya estaba listo para moverse hacia el siguiente nivel. Tenía una empresa en la cual solamente daba cursos por internet. Ahora es conferencista internacional, porque encontró toda esa potencia, la logró sacar. Me acuerdo después de otra chica, una chica que hace ¿cómo se llama esto? Con cinta, ¿no? Con tela, baila en tela. Y era una chica que solo bailaba en tela acá en Argentina, ¿no? Y vino toda con sus tatuajes, dijo, bueno, yo hago esto. Resulta que ahora anda dando vueltas por el mundo con su tela, colgando su tela en espacios públicos y mostrando su arte. Estos son casos puntuales, como estos tengo miles. Ojo, también están las otras personas para las cuales es como de repente mucha información, de repente mucha energía y les cuesta procesarlo, entonces les lleva como un tiempo. Hay otros que se encontraron con esto y es como decíamos, ¿no? Viste en el colegio, estás con la maestra, encontrás toda esa información, pero después cuando estás solo en tu casa decís, ay, no voy a poder. Hiciste foco otra vez en la limitación, otra vez se creó el bloqueo. Pero eso tiene que ver con cada uno, ¿no? Es decir, la falsa creencia que a veces siempre se acaba imponiendo. ¿Qué es lo que les pasa también a muchas personas que se acercan a talleres o seminarios de crecimiento personal, ¿no? Que en su momento lo ven todo muy claro, pero cuando llegan a casa no saben qué hacer con ello. Quizá porque también estamos muy acostumbrados a hacer talleres de crecimiento personal que son muy teóricos, poco prácticos, experimentamos poco, ¿no? Que no es lo que sucede con estas conexiones cuánticas grupales que hace Claudia alrededor del mundo y que dentro de muy poco va a realizar en España. A mí me gustaría, Claudia, recomendar sobre todo, para los que tengáis ocasión, una charla que va a hacer gratuita, una charla gratuita que va a hacer Claudia el sábado 25 de marzo sobre su libro precisamente Semillas Estelares, donde hablará más en profundidad de lo que es la conexión cuántica y que será en el centro Ecocentro, el conocido centro Ecocentro de Madrid, que está en la calle Esquilache. A las 7 de la tarde, recordad, el sábado 25 de marzo, podréis ver y oír en persona a Claudia, que estará con todos vosotros. Claudia, ha sido un enorme placer poder conversar contigo sobre esta conexión cuántica que a tantas personas está ayudando, transformando y sobre todo que está cambiando el enfoque, ¿no? Porque siempre lo decimos en nuestros programas, lo más importante es el cambio que se produce de manera interna y cuando decimos eso nos referimos al cambio de enfoque. Si te enfocas en la carencia, si te enfocas en lo que va mal, en lo que tú crees que no funciona en tu vida, obviamente la realidad te va a devolver situaciones que no funcionan o situaciones de carencia, ¿no? Pues juguemos a eso, juguemos a cambiar
el enfoque. Pero claro, eso es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Por eso se trata de experimentar, que es lo que ofrece esta conexión cuántica. Claudia González de Vicenzo, nuestra invitada hoy en Alex Comunica y la Caja de Pandora. Claudia, muchas gracias por aceptar la llamada de la Caja de Pandora y Alex Comunica. Mucha suerte y muchos éxitos, que aseguro que los tendrás en estos talleres y seminarios que vas a hacer alrededor de toda España. Muchísimas gracias. Una sola cosita quisiera agregar, es el tema de que nada más poderoso en el mundo que alguien que sabe quién es y qué es lo que está haciendo en este planeta. Y que la conexión cuántica es solo una herramienta. La conexión cuántica no va a poner en vos ni va a darte nada que vos ya no tengas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que lo que importa sos vos y tu libre albedrío. Y que la técnica solo acompaña tu proceso y que lo que vas a sacar es lo que ya hay en vos. Así que muchas gracias por esta posibilidad. Nos vemos prontito ahí en España. Así que muchas gracias, Alex. Gracias por todo.